Bueno, la verdad es que es un trabajo más, ¿no? Dentro de lo que es la investigación del fenómeno OVNI. Este año se cumplen justamente 50 de investigación y entiendo que, bueno, es importante sacar a la luz pues toda la información que he ido reuniendo, que sigo reuniendo en esos años de investigación. Mis primos es una recopilación de casos, de muchísimos casos, tratando de responder pues a preguntas básicas o claves dentro de lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Bueno, desde cuándo están aquí, que es, creo yo, muy importante, y bueno, si son agresivos, en fin, ese tipo de temas. Exactamente. Bueno, yo creo que lo primero que se está preguntando la gente es ¿quiénes son mis primos? Porque a lo mejor el que es lector habitual de sus obras sabe que cariñosamente él les llama así a esos seres de otros mundos, ¿no? Con los que compartimos o no experiencias, pero ¿por qué esta acepción de mis primos? Bueno, es una manera de hablar casi medio en broma entre los investigadores desde hace ya bastantes años. Cuando nos referimos a estas civilizaciones no humanas, en las que por supuesto creemos, por lo menos los investigadores de campo, pues nos referimos a ellos como nuestros primos. Y la verdad es que en el fondo no es solamente una broma, sino que también pues parece que podría haber una relación entre estas civilizaciones y la aparición del ser humano en la Tierra. Es una hipótesis de trabajo, por supuesto, no es más que una tesis, pero bueno, es una tesis con un fundamento interesante, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor hace mucho tiempo algunas de estas civilizaciones pudieron llegar aquí y seleccionar quizás a un grupo de primates de los que, bueno, interviniéndolos desde el punto de vista genético con sus propios genes, podrían haber conseguido el desvío mm, hacia la inteligencia humana, ¿no? Juanjo, ¿desde cuándo supuestamente bajo esta hipótesis de trabajo deberían de llevar aquí? ¿Cuándo llegaron por primera vez? ¿Tenemos algún indicio o algún dato que podamos decir, bueno, pues las primeras pinturas son las de el Tassili o tendríamos que irnos más para atrás? Bueno, hay pinturas más antiguas, las del Tassili ayer en Argelia oscilan entre 8.000 y 14, 16.000 años. Pero en Tanzania yo me he encontrado pinturas que tienen 29.000 años. Y bueno, pues me imagino que quizás algún día puedan salir otras pinturas en el mundo, incluso más antiguas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que estas civilizaciones, repito en plural, pues están visitando la Tierra desde tiempo inmemorial y bueno, pues no podríamos calcularlo exactamente, ¿no? Lo podemos averiguar simplemente por las pinturas o las leyendas o la mitología, pero bueno, a lo mejor es mucho más antigua, ¿no? Su presencia aquí. Para que se haga una idea de los viajes que he podido hacer en los últimos años siguiendo su pista, pude estar en Etiopía tras la búsqueda del arca en Aksum, estuve por Isla de Pascua, este verano he viajado a Costa Rica y siempre acompañado pues, con sus documentales y con sus obras, ¿no? En este caso, por ejemplo, por el asunto de las esferas de Costa Rica. Pero hay dos lugares que creo que usted siempre ha contado como uno de esos sitios más misteriosos desde el punto de vista ufológico, como sería el Tassili o como serían los Dogones de Mali, que a día de hoy es bastante complejo el poder viajar, ¿no? ¿Cree que relativamente a medio, corto plazo será un poco más seguro o deberíamos de poder ir a este tipo de lugares a día de hoy? Bueno, en estos momentos es muy complicado, es decir, no tanto Brasil y Argelia como Mali, ¿no? Mali está más difícil y ahora no es muy recomendable. ¿Por qué? Pues porque hay mucho terrorismo, hay mucho islamismo fanático y ahora pues intentar hablar con los Dogon allí al este de Mali pues es complejo, es complicado, no es recomendable, ¿no? Nosotros tuvimos mucha fortuna, mucha suerte, pudimos visitar el país en varias ocasiones, yo tuve la fortuna de hablar con los Dogon, de que me contaran pues toda la peripecia de su historia, de su conexión con los hombres de Sirio. En fin, fue muy interesante, muy emocionante. Es espectacular la historia de los Dogon. Claro,
Hablaba usted de varios planetas, es decir, aquellos visitantes que están por la Tierra, que no son de aquí, claro, no vendrían de un único planeta, sino que hablamos de culturas de distintos planetas, ¿no? Y si me ocurre esta pregunta, ¿por qué la Tierra? O sea, ¿por qué seleccionar este lugar? ¿O estaríamos hablando de un turismo interespacial donde en distintos mundos se realizarían este tipo de viajes? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? La Tierra es un lugar en el que, para empezar, pues se encarnó un ser tan especial como el Hijo del Hombre, con lo cual, pues me imagino que para civilizaciones tan avanzadas como las que nos visitan puede tener un especialísimo interés. Y, por supuesto, también el hecho de que la Tierra sea un planeta muy atrasado desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Esas civilizaciones que nos visitan, repito, desde hace muchísimos cientos o miles de años, son civilizaciones que nos pueden llevar 1.000.000 de años de ventaja o más, con lo cual pues es como si nosotros descubriéramos en algún lugar del planeta una tribu o una civilización que vive prácticamente en la edad de piedra. Pues claro, nos llenaría de interés y procuraríamos observarlos y estudiarlos. Pues yo creo que algo parecido sucede con nosotros. Probablemente. Bueno, acaba de abrir probablemente el melón más grande que yo creo que une la historia de Juan José Benítez, que es la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Podríamos decir que existe alguna relación entre Jesús de Nazaret, el gran Padre Azul, y el fenómeno ufológico y los ovnis? Por supuesto, por supuesto. Yo al principio empecé a estudiar el fenómeno ovni y también, por supuesto, el de lo que yo llamo los resucitados, la vida después de la muerte. Y al principio yo no me di cuenta o no me daba cuenta de que podía haber una estrechísima relación entre todo eso y el personaje, la figura de Jesús de Nazaret, que para mí es un Dios creador, ¿no? Después, con el paso del tiempo, conforme fui avanzando en la investigación, me di cuenta de que todo está relacionado, y de que seguramente Jesús de Nazaret tiene a su servicio infinidad de civilizaciones muy, muy, muy avanzadas o de una naturaleza diferente a la nuestra, llamámosle ángeles o como queramos llamarlos, que están a su servicio. Y bueno, pues algo que al principio yo no comprendía demasiado bien, ahora creo que lo entiendo. De la misma manera que nosotros pues utilizamos a los misioneros que están ahí cuidando de gentes en lugares muy primitivos, ¿no? Pues algo parecido. O sea, podríamos decir que Jesús de Nazaret pudo estar aquí en nuestro planeta, en la Tierra, pero también pudo estar en otros planetas ejecutando su misión. Pues no lo sé, es posible, es posible, no, en fin, yo cada vez sé menos, conforme más investigo, cuantos más años llevo en la investigación, lamentablemente para mí, pues sé menos, Claro. Y es posible, por supuesto que no lo descarto, es decir, a ver, la galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, tiene más de 100.000 millones de soles, con sus correspondientes cortejos planetarios. Eso significa un derroche impresionante de vida. No podemos ni imaginarlo, claro. Bueno, pues es posible que Jesús de Nazaret haya podido encarnarse también en otros lugares, no solamente aquí, con otros objetivos, ¿no? Con otras finalidades. De la misma manera que aquí yo creo que su objetivo capital, que fue rápidamente enterrado por la naciente Iglesia, de la misma manera que ese objetivo era simplemente llevar un mensaje de esperanza a la gente y decirle que después de la vida sigue habiendo vida. Bueno, pues también puede haber otros objetivos en otros mundos. Exacto. Bueno, yo siempre la verdad es que reflexionando sobre esto, ¿no? Que son debates incluso que se producen en la espécula vaticana, hubo otros Jesús de Nazaret, o estuvo Jesús de Nazaret en otros planetas también tratando de salvar a esas civilizaciones. Claro, si hoy en día pensamos, por ejemplo, en la religión judía, vemos que el pueblo judío es o se siente como el pueblo elegido. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué Dios elige justo al pueblo de Israel? No, a dedo directamente, tenían algo de especial.
Y claro, cuando nos encontramos con ese Antiguo Testamento, creo que alguna vez le he escuchado a usted decir que el Antiguo Testamento es uno de los compendios de libros ovni o de ufología más completos que existen. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo he terminado hace unas semanas un libro que se titula Las guerras de Yahvé. Ujú. Y bueno, pues ahí hago un estudio comparativo del fenómeno ovni actual con el Antiguo Testamento. Y la verdad es que te quedas muy sorprendido. ¿Por qué? Pues porque muchísimas de las descripciones que aparecen en ese Antiguo Testamento es lo que hoy estamos investigando. Ujú. Grandes columnas de fuego, de humo, nubes enormes que acompañan al pueblo judío en la travesía por el desierto, donde ellos separaba el pueblo judío. Es decir, todo eso corresponde a lo que hoy investigamos como naves nodrizas, es decir, grandes cilindros o grandes cigarros puros que iluminan por la noche pues el lugar como si fuera de día. ¿Eso qué significa? Pues que hay una civilización o varias civilizaciones que están conduciendo al pueblo judío por una tierra hacia un lugar que los han seleccionado, que etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Ujú. Pero la conclusión quizás más demoledora de ese libro que yo he terminado hace unas semanas es que ese Yahvé no era Dios, o al menos yo lo interpreto así. Ujú. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo considero que Dios, o el Padre Azul, o el buen Dios, no es un personaje asesino, ¿eh? Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, los asesinatos, conforme iban caminando por el desierto hacia la famosa Tierra Prometida, son miles, miles, no, cientos de miles de asesinatos de gente inocente y además legítimos dueños de la tierra a la que iban a asentarse estos señores, ¿no? Ujú. Es decir, en conclusión, hay que poner muy en duda la naturaleza de ese Yahvé. Yo entiendo que podría ser una o varias civilizaciones de las que estamos hablando ahora, Ujú. con un objetivo y un plan muy bien estudiado, muy bien premeditado. Pero que, claro, lógicamente en aquella época, hace 3.300 años, pues Moisés y su gente los tomaron por dioses, claro, lógicamente. ¿Cómo iban a interpretar a alguien que puede volar, no? Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjese, hace un tiempo cuando produje el documental del Arca de la Alianza, la gente se me echaba encima porque yo hablaba de que el arca, ya sea por sí misma o a través de Dios, mataba. El joven Uzá, cuando trata de sujetarla cuando está a punto de caerse del carro, sufre esa descarga. Los hijos de Aarón, cuando ofrecen ese incienso que Dios no había pedido, también son totalmente fulminados por el poder del arca. Y qué hablar, ¿no?, de las murallas de Jericó o efectivamente pues la cantidad de muertos que tenemos en el Antiguo Testamento casi por obra y gracia milagrosa de Yahvé, ¿no? Y yo creo que encaja perfectamente que Dios jamás se contradeciría con ese quinto mandamiento. Por eso creo que es totalmente acertada esa aseveración, a pesar de que estoy convencido que después de este comentario se me volverán a echar encima. Pero bueno, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Y que no hay que esconder este tipo de Claro, verdades. claro, sí, sí, efectivamente. Es decir, aunque uno trate de ser respetuoso con todas las creencias, que así debe ser, eso no significa que no podamos decir lo que consideramos la verdad, o por lo menos nuestra verdad. Y después de tantos años de investigación, creo que tenemos el derecho a explicar a todo el mundo, cada cual que se quede con lo que le parezca oportuno, lo que pudo ser aquello. Es decir, pues eso, unas civilizaciones muy avanzadas con un proyecto muy determinado, que es preparar, para mí, el camino de Jesús de Nazaret. Para eso necesitaban pues un pueblo, una identidad nacional, un lugar, una tierra donde asentarlos y, por supuesto, una religión. Pero todo eso no significa para nada que esas civilizaciones sean o representen a la divinidad, ¿eh?
para nada. Exacto, exacto. Bueno, hay una cosa que se lo tengo que preguntar. Hace poco estuvo por aquí Juan Eslava Galán y le hice la misma pregunta porque me impacta la facilidad que tienen para escribir. ¿Cómo hace para que le cunda tanto el tiempo y pueda y tengamos casi año por libro y ya sé de buena tinta que tiene otros en proyecto y otros, como me acaba de decir, ya escritos? Sí, bueno, pues es una disciplina que aprendí hace mucho tiempo en el periodismo, trabajar todos los días, sábados y domingos, sin interrupción. Y no hay más secreto, es decir, todo lo demás pues es trabajo y más trabajo. Exactamente. Bueno, pues esa es la clave. Al final, la voluntad, el trabajo y que si uno quiere conseguir cosas, hay que lucharlas. Yo creo que ahí está la cosa. Volviendo al asunto ovni, Juanjo, a día de hoy podríamos decir que los extraterrestres o nuestros primos están entre nosotros. ¿Tendríamos infiltrados? Sí, sí, sí. Yo estudié este tema, lo sigo estudiando hace muchos años. He tenido ocasión de investigar casos concretos, específicos, donde se demuestra o se ve o se sospecha que hay civilizaciones que tienen la capacidad técnica de adoptar los cuerpos humanos y pasar desapercibidos dentro de la red social humana, que en buena medida es la mejor manera de investigar algo, ¿no? Es decir, pasar desapercibido como un ser humano más, sin posibilidad además prácticamente de demostrar que no es un humano. Y bueno, esto nos llevaría también muy lejos, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, si esto es así, han dirigido nuestra historia, la han inclinado en un sentido o en otro, pues me temo que sí. Hace unos días también estuve hablando con Christian Puig, que acaba de publicar un libro que, pues también de temas de misterio. No sé si se acordará, Christian Puig es un policía nacional que se entrevistó con usted hace, creo que, bueno, hacía bastantes años sobre el caso de Ricky B. y que hoy en día ha plasmado en un libro. Entonces, bueno, pues el otro día estaba refrescando la historia de Ricky B., que me leí pues hace también muchísimos años. Me acompañó un verano, yo recuerdo, de oposición, cuando estaba opositando, y bueno, o sea, me impactó, de verdad que me impactó esa obra. El caso es que leyendo su obra de mis primos, cuenta un caso que se produce en Zahara de los Atunes, el mismo lugar donde Ricky B. tuvo esa relación con el ingeniero. Y claro, cuando conocemos el caso de Ricky B., es cierto que hay un momento en que ella va con, digamos, pues el novio que se ha echado, ¿no? Van por la noche en el coche y aparece una luz, pierde él el control del vehículo y Ricky B. se esconde como en el suelo del vehículo. ¿Algo tendría esa zona de Zahara de los Atunes para que tengamos, por ejemplo, en el caso de Ricky B., un avistamiento, pero en su nueva obra, en Mis primos, narra otro que yo hasta ahora no había conocido? ¿Algo habrá ahí? Bueno, yo creo que estas civilizaciones, cuando tratan de infiltrarse en la sociedad humana, les da igual el sitio, no tiene mayor importancia. Yo he conocido casos en Sudáfrica, en México, en Sahara, por supuesto, con Ricky, en fin, y en muchos sitios del mundo. Y yo creo que eso no es importante para ellos. De acuerdo. ¿Y tenemos que temerles o tenemos que recibirles con los brazos abiertos? Yo sería prudente. Cuando llevaba ya bastantes años investigando, me dio por hacer un estudio estadístico de los casos de agresiones no justificadas por parte de estas civilizaciones hacia el ser humano. Y me encontré con la desagradable sorpresa de que en mis estudios un 52% eran casos de agresión, repito, no justificada, que bueno, pues te deja perplejo, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer es ser cauteloso y prudente cuando alguien tenga la suerte de ver una de estas naves o a los tripulantes, pues ser prudente, ser cauteloso, porque no sabes nunca lo que puede pasar. 52% es más de la mitad. Es que esto es una barbaridad. Claro, yo recuerdo a Stephen Hopkins, ¿no? Que hace unos años decía, cuidado con enviar tantas señales
al universo, que cuando dos civilizaciones se juntan, aquella que tecnológicamente es inferior tiende a ser comida o desaparecer por culpa de la otra, ¿no? ¿Tendríamos que estarnos más callados en ese sentido? Bueno, el señor Hawking era un gran científico y un perfecto analfabeto en el tema ovni, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues hay que tener cuidado, repito, pero, hombre, hubiera sido más interesante que se hubiera puesto a investigar el fenómeno ovni aquí en la Tierra, ¿no? Se Sí, hubiera dado cuenta de muchas cosas y se hubiera llevado una gran sorpresa. sí, sí, Entonces, lo probablemente. que yo creo que hay que hacer es ser prudente, ser cauteloso, porque, bueno, y repito, hay muchos casos en los que estas civilizaciones, no sabemos por qué razón, terminan fulminando al ser humano. Desde luego que unido probablemente al asunto ovni está todo el tema de las sincronicidades o esas casualidades demasiado casuales para ser azar, ¿no? Yo recuerdo cuando le acompañé en esa aventura de Planeta Encantado con el anillo del celo, del palo cero palo, que coincide justo con lo que Dionisio Ávila observa en lo alto de la nave, que coincide justo con alguno de los símbolos bereberes que después usted encuentra en el Tassili, me impactó cómo se hilan una serie de circunstancias o de sucesos que en principio no deberían de tener nada en común, pero que se entrelazan como si estuviesen sincrónicamente preparados para ello, ¿no? Yo cuando le he leído a usted tantas veces digo, es que a Juanjo Benítez le pasan cosas rarísimas o casualidades que digo, a mí en mi vida normal estas cosas no me pasan. ¿Por qué cree Sí, que le la sucede verdad, esto? pues no lo sé muy bien. Sospecho que, bueno, pues sí, muchas de estas cosas extrañas que me han ocurrido y me siguen ocurriendo, pues están muy vinculadas a este fenómeno, ¿no? Yo siempre, desde hace mucho tiempo, he creído que todos o casi todos los investigadores de campo están vigilados, entre comillas, por estas civilizaciones. No solamente vigilados, sino protegidos, bueno, e incluso dirigidos, ¿no? Entre comillas. Y es hasta cierto punto lógico y normal. Es decir, si una serie de personas, de investigadores, tienen que dar a conocer un fenómeno tan importante como es el fenómeno ovni al mundo, lo lógico es que de alguna manera los dirijan, ¿no? Los protejan también o en fin, les vayan guiando los pasos dentro de lo que es la investigación. Por tanto, a mí no me extraña que a mí me ocurra esto, claro, como le ocurre a muchísimos investigadores. Bueno, lo que daríamos muchos porque nos ocurriese solo una minimísima parte de estas cosas, porque, bueno, llama mucho la atención. Yo recuerdo cuando estaba leyendo Ricky B, que usted comenta cómo hacía un viaje a Egipto, ¿no? Y que alguno de los turistas que le habían acompañado en el viaje, luego le enseñaban unas fotos donde justo aparecían ovnis en esas fotografías y se ven perfectamente en el libro, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle, ¿usted, Juanjo, alguna vez directamente ha contemplado un objeto volador no identificado? Sí, 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 los he visto, que yo recuerdo en 4 ocasiones. En 2 de ellas pude hacer algunas fotos Ujú. y bueno, pues 2 de ellas han sido objetos, naves silenciosas, muy cercanas, aproximadamente a 100 o 200 metros. Y bueno, pues ahora con el paso del tiempo te das cuenta de que eso hasta cierto punto es normal. Es decir, estás todo el santo día en las carreteras, estás todo el santo día investigando y bueno, pues cabe la posibilidad de que aparezcan por algún sitio, ¿no? Bueno, pues muy interesante. No obstante, los avistamientos que ha tenido entiendo que han sido avistamientos donde no ha habido contacto, ¿no? Donde ha sido simplemente contacto visual. Exacto, sí, sí, sí. Pues como no, ¿no? Sentir pues cariño, admiración, el tenerle a usted como un miembro más de la familia y especialmente de la familia del misterio, a todas esas personas, ¿no? Que les gustaría el salir ahí, el investigar, el profundizar sobre los grandes enigmas del mundo, ¿les podía dedicar algún consejo o algunas palabras que su experiencia les pudiese inspirar? Bueno, pues no me gustan mucho los consejos, ¿no? Pero en principio, si les interesa viajar y les interesa el tema de los enigmas y los misterios, lo que yo siempre aconsejo es que sigan y que permanezcan siempre curiosos, ¿eh?
que la curiosidad sea lo primero que metan en la mochila o en la maleta. La curiosidad es fundamental, no solamente para los misterios y los enigmas, sino para la propia vida. Bueno, pues ahí está. También lo decía Einstein, ¿no? El primer signo de inteligencia es la curiosidad, ¿no? Y lamentablemente, yo creo que cuanto más nos movemos y cuanto más nos socializamos, nos damos cuenta de que casi es uno de los pecados de la humanidad, ¿no? Casi esa ausencia de curiosidad y el simplemente dejarse llevar por la vida cual botella en mitad del océano. Para concluir, Juan José Benítez, me gustaría hacerle ya la última pregunta, que es la que hago. Si a JJ Benítez le dan la oportunidad de cenar con 3 personajes históricos al mismo tiempo, ¿a qué 3 metería en esa cena? Bueno, pues hombre, en primer lugar, por supuesto, Jesús de Nazaret. Ajá. En segundo lugar, Miguel Ángel. Y en tercer lugar, el señor Cristóbal Colón. Qué interesante, que también parece ser que fue dirigido, ¿no? Sí. De hecho, hay un testimonio en su propio diario de a bordo donde cuenta que cuando está llegando a la isla de Guananí, pues se encuentra una luz. Había una recompensa fijada por los reyes católicos para el primero que viera tierra, y ellos, Colón y su repostero, pues vieron una luz enfrente de la carabela y pensaron que era una hoguera. En realidad no era una hoguera, estaba muy alto, estaba a 400 metros de tierra, pero ellos en esos momentos no lo supieron, ¿no? Claro, en 1492 algo que estuviera a 400 metros del suelo, pues solo podía ser algo que volaba, ¿no? Exacto. Bueno, como me gusta apropiarme muchas veces de esa mítica sentencia que usted tiene, casualidad, lo dudo, ¿no? Bueno, pues Juan José Benítez, muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero. De verdad que le deseo muchísimo éxito con su nueva obra Mis Primos, y de verdad, personalmente y desde la comunidad del misterio, gracias por habernos inspirado y por haber hecho que tantas llamas de entusiasmo se enciendan con chispas que usted nos encendió. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable, Juanjo. Gracias. Hasta pronto.